Con el profesor Mariano Kruzkevich, profesor de Administración de Carteras de Inversión. Bienvenido, Mariano. Gracias, José. Bueno, quizás sea interesante saber desde tu punto de vista y desde tu experiencia cuáles son aquellas consideraciones que debería tener algún asesor de inversiones al momento de contactarse con un potencial inversor, es decir, cuál sería la práctica, de manera muy resumida, de manera sintética, la práctica o el procedimiento que es indudable que cualquier tipo de asesor financiero profesional debiera tener presente en ese contexto. Bueno, es interesante porque la pregunta se da muchas veces en nuestro ámbito, gente del sector y gente incluso ajena al sector. Pero realmente yo diría que el primer paso, el paso clave de arranque en todo el proceso de inversión es tener una charla abierta, franca con la persona a quien uno le va a administrar las inversiones. De esta charla tienen que surgir algunos datos. En particular, lo más importante es identificar un objetivo de riesgo y retorno para trabajar esa inversión. O sea, de alguna manera tratar de definir para qué quiere ganar dinero el señor o la señora y tratar de apuntalar esa decisión con cuál es el riesgo que quiere incurrir alrededor de ese retorno que espera o estima que va a tener al final de la inversión. ¿Son buenos la gente, los clientes, son buenos estimadores de riesgo? Es decir, no, ese es un punto central. Realmente es difícil poder definir con un número exacto, bueno, este es el nivel de riesgo que esta persona quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos, por ejemplo, alguna encuesta típica de esas que están en la industria, en donde tratamos de ver si la persona tiene mayor o menor aversión al riesgo. Tratamos de entender cómo ha generado la riqueza que está invirtiendo hoy, cuál es la situación de vida que está viviendo, si realmente tiene necesidad de fondos para mantener los estudios de los hijos, por ejemplo, o si está apuntando a capitalizarse para un retiro eventual. Ese tipo de cosas. Incluso llegamos a tratar de evaluar el perfil psicológico de la persona para ver qué tan cómoda se puede sentir con ese nivel de riesgo. O sea, en definitiva, cuando hablamos de riesgo, tratamos de evaluar tanto la capacidad, que es una especie de medida física del patrimonio y demás, en términos de la potencial absorción de pérdidas, como la voluntad que tiene el individuo de incurrir en determinado riesgo. Porque en este tipo de casos a veces nos encontramos con el error tipo 1 o error tipo 2 cuando uno habla con un cliente. Me da la impresión de que el error tipo 1 podría ser invertir y que las cosas salgan mal. Y el error tipo 2 podría ser quedarse afuera de una buena inversión. ¿Hay algún punto que te lleve a pensar que algún error sucede más frecuentemente que el otro o algún sesgo en ese sentido? El de tipo 1 es el más difícil de manejar y el que en realidad debe llevarse con mayor cuidado, sobre todo cuando tenemos gente que no está tan acostumbrada a tratar con activos financieros. En ese caso lo que hacemos es plantear dentro de este programa de inversiones para la persona no solo esos objetivos de riesgo y retorno, sino también plantear pautas de contacto con el inversor, pautas de rebalanceo del portafolio, de información de cómo va la performance del portafolio, ese tipo de cosas. Voy un pasito más atrás y digo, no solo riesgo-retorno es importante, también hay que definir cuestiones como, por ejemplo, cuál es la situación impositiva de la gente que está invirtiendo, claro. En qué horizonte pretende obtener ese retorno, cuáles son las necesidades de liquidez. Hay mucha gente que invierte y va sacando dinero de su inversión para poder vivir. Entonces, esos retiros eventuales condicionan la capacidad de riesgo que esta persona puede tener. Asimismo, hay otras cosas, ¿no? Temas más parainstitucionales, legales y regulatorios, algunos temas como circunstancias únicas que afectan a determinada persona. Una persona a lo mejor no quiere comprometerse invirtiendo, por ejemplo, digamos, una empresa telecom, porque ya es trabajador de telecom, no quiere duplicar su riesgo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta en un primer enfoque, cara a cara con la persona a quien vamos a asesorar. Se elabora una suerte de cuestionario, ¿y cómo se documenta eso para después? Porque mientras las cosas salen bien, no hacen falta los contratos. El problema es cuando las cosas quizás no se desarrollan por efectos de la incertidumbre de la manera que estaba prevista. Entonces, exacto, si las cosas salen bien, bueno, todos contentos. Si las cosas salen mal, a veces el riesgo es empezar a buscar alguna suerte de, entre comillas, culpable. ¿Sí? ¿Cómo se ¿Hay una documentación del proceso? No es muy típico aquí en la Argentina, pero de a poco vamos caminando hacia lo que están haciendo países más desarrollados sobre este tema.
Y en particular hay un documento que está muy tipificado, que se denomina documento de política de inversiones. Es algo así como la historia clínica que lleva la persona consigo cada vez que va a ver a un nuevo administrador de carteras. Entonces tratamos de volcar toda esta información en ese documento de política de inversiones y tratamos de ver que las dos partes estén de acuerdo, firmen todo esto que se ha acordado, o sea, cómo se va a rebalancear el portafolio, cuándo van a hablar, qué tipo de información va a recibir, cuál es el objetivo de riesgo y retorno y todas estas cosas adicionales también. Pero de la otra manera, hace poco hice una encuesta entre los alumnos de un curso de inversores y me expresaban que uno de los puntos que les preocupaba era la confianza, porque en ese sentido un cliente deposita mucha confianza cuando le está cediendo sus ahorros a un profesional que se los administre. ¿Cómo ves desde ese punto de vista? Es decir, ¿existe confianza? ¿Es necesaria la confianza? ¿Cómo se construye la confianza? La confianza es clave aquí y la confianza se construye básicamente manteniéndolo informado al inversor de lo que está aconteciendo. No hay que informarlo solo cuando las cosas van mal, hay que informarlo, solo cuando las cosas van bien. Hay que informarlo incluso cuando los temas van mal. Uno no se puede quedar con la responsabilidad de manejar la cartera del cliente sin contar al cliente el paso a paso de lo que está ocurriendo. Si no, después nos encontramos cara a cara con él y ¿cómo va mi inversión? Y estamos mal. Claro. Ya ahí se pierde la confianza. Y desde ese punto de vista, desde tu experiencia, el caso Madoff, ¿qué falló en la relación cliente o profesional inversor que de alguna manera desencadenó en un juego Ponzi de esas características? Bueno, allí había un tema de confianza en el medio y estos documentos de inversión a los que yo refería no estaban del todo firmados y acordados. Entonces, la cuestión era, manejamos el dinero en un entorno de tipo familiar, en un entorno cercano, y la manejamos en confianza, pero claro, esa confianza escondía algunas cosas, entonces había cierto fraude en la información que se brindaba y cuando se brindaba. Entonces, claro, cuando todo se descubrió, terminó en una crisis. ¿Y qué debiera haber preguntado el inversor en ese lugar, el cliente, digamos? ¿Qué le debiera haber preguntado? Entiendo que los clientes debieron haber tratado de ir más allá de esa confianza, debieron haber tratado de formalizar esto con asesoramiento externo también, o sea, no solamente quedarse con una auditoría del mismo grupo y demás, debieron haber buscado asesoramiento externo de terceros sobre lo que estaba pasando y haber seguido esa performance contra mercado de una forma mucho más objetiva. Esto era muy en el entorno de lo que se estaba administrando. Entonces, y el punto en ese sentido también el hecho de entender que ganar el 30% de manera sostenida en el tiempo es algo que uno buscaría como deseable, pero claro, es muy difícil, un poco de sentido común también, ¿no? Esas son las señales de alerta que indicaban que había que buscar una auditoría externa, que había que buscar algo diferente, algo más allá de lo que nos decían ellos mismos, que eran los que estaban administrando el portafolio. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias.